Así que eres cristiano, pero vives con un constante sentimiento de culpa. ¿Crees que este espíritu de culpa es Dios o el Espíritu Santo entristecido dentro de ti diciéndote que no te perdona porque no estás verdaderamente arrepentido, o porque lo que hiciste es muy grande, o porque ya lo has repetido muchas veces? Yo no te perdonaría, mi amor, porque tú eres un quipe, pero Dios te perdona. Este sentimiento de culpa constante no te permite tener una buena relación con Dios y te sientes culpable para servirle. Si sientes todos estos síntomas, es posible que tengas el síndrome del cristiano emo. Pero tranquilo, como todo síndrome en la vida, no es nada que no se pueda solucionar con un poco de Big Vaporub. Simplemente lo abres, aplicas un poco en la zona donde sientes culpa y Cristo, mi amor, hará el resto. ¡Es mentira, señores! Ya, vámonos a serio. Quiero decirte que yo, como tú, sufrí en algún tiempo del síndrome del cristiano emo y voy a darte algunas verdades bíblicas que me ayudaron a salir de ahí. La primera verdad bíblica es entender que no hay ninguna prueba bíblica de que Dios use la culpa para comunicarse con algún cristiano o con algún hombre en general. ¿Y por qué hay algunos cristianos que creemos esto? Porque hemos malinterpretado algunas cosas. Primero, pensamos que este sentimiento es el Espíritu Santo convenciéndonos del pecado. Todo esto porque Jesús en Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero unos momentos antes Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador, que no suena nada como alguien que te quiera hacer sentir culpable constantemente. Cuando Jesús dice que convencerá al mundo del pecado, unos versos después dice de pecado porque no creen en mí. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo es convencer a aquellos que no se creen pecadores de que son pecadores y que necesitan a Jesús. ¿Sabes que eres pecador y que necesitas a Jesús para ser salvo? Ya estás convencido de pecado. Una segunda porción bíblica que podría hacer referencia a esto se encuentra en 2 Corintios 7:10, donde dice que la iglesia de Corintios sintió una tristeza dentro de ellos para arrepentimiento. Pero el mismo apóstol luego describe que esa es una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Es decir, me entristezco porque pequé, me arrepiento porque sé que Dios me va a perdonar y seré salvo. Es decir, este convencimiento de pecado que trajo el Espíritu Santo hizo que yo me entristezca, pero siempre estoy confiado de que Dios me va a perdonar una vez me arrepienta. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Dios me perdonó, sigo sintiéndome culpable? Y esto sucede porque tu corazón y tu mente te está acusando porque estás acostumbrado a sentir culpa. En tu naturaleza caída, a través de toda tu vida, te has acostumbrado a sentir culpa. Y por eso tu corazón se mantiene sintiendo culpa, lo que no significa que Dios no te perdonó. Dice en 1 Juan 3, verso 20, dice, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. En otra versión, verso 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Es decir, lo que tu corazón siente no es necesariamente lo que Dios te dice. Que te sientas culpable no significa que Dios te ve como culpable, sino que debes aprender que Dios es más grande que tu corazón para poder controlar ese sentimiento de culpa. Verdad número 2, es verdad que Dios no dice en ningún lado que Él use la culpa para comunicarse, pero sí dice, y en repetidas ocasiones que nos perdona. Eso sí lo dice. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja hallará perdón. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente del pueblo? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Y Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios te perdona, es una verdad que está alrededor de toda la Biblia. Verdad número 3, Dios no tan solo te perdona, sino que es el mayor interesado, aún por encima de ti, en perdonarte. En Juan 21, del 15 al 19, nos relata una historia, la historia de cuando Jesús, luego de resucitar, se aparece a algunos de sus discípulos, entre los cuales está Pedro, quien lo había negado. Una vez sentados y comiendo, Pedro nunca tocó el tema, pero Jesús decidió hacerlo porque tenía toda la intención de restaurar a Pedro. Por eso Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y repitió, Pedro, ¿me amas? Pedro, luego de haberle dicho que sí 2 veces, la última le dijo, tú lo sabes, Señor. A Jesús no le interesaba saber si él lo amaba, él lo sabía. Pero le quiso recordar a Pedro que si lo amaba, su tarea era
hacer lo que Él le había encomendado. Jesús le estaba diciendo: Pedro, ya yo te perdoné, solo tienes que proseguir a hacer lo que habíamos acordado. Porque cuando yo te elegí ya yo sabía que me ibas a fallar, pero eso no me importa. Yo morí para que tus pecados fueran perdonados. Por último, recuerda que la culpa es una conducta humana que has aprendido por mucho tiempo. No será tan fácil dejarla, pero te invito a meditar estas verdades en estos pasajes que te di y otros pasajes para que puedas ser libre de la culpa.